yo soy Ale. Y yo soy Ana. Y estamos nuevamente aquí en La Voz de Fortia. Bueno, en este nuevo capítulo les queremos hablar sobre un libro que leímos recientemente y nos pareció muy interesante, titulado Jardín de Asfalto. Bueno, este libro es bastante bueno. Este fue escrito por la autora Angélica Watson, la cual es muy importante ya que tiene una licenciatura en Lengua y Literatura, un premio de ensayo literario Emanuel Carballo, un segundo premio de crónica cultural que le dio la UNAM y para mí lo más importante es que vive aquí en Tlaxcala, algo que pues se nota bastante en su libro. Sí, es correcto. Y además como que de algunos datos de la autora quisiera empezar con un poco de contextualización. Bueno, este libro está como entre ensayo personal y crónica literaria debido a que como tal no es una autobiografía, no es una crónica, así paso por paso, así muy cronológica no es. Entonces, ¿qué es? Bueno, en este libro Angélica nos cuenta como tal un poco de su día relacionándolo directamente con metáforas de acuerdo a la vida diaria, a la cotidianidad y cómo la transformación del mundo ha afectado a la infancia y vida de muchas personas en México. Sí, también, bueno, ahora quiero resaltar un poquito la voz de la autora. Pues ella justo hace que todo el libro sea una anécdota continua, se mantiene muy personal cuando lo lees y eso es algo que me gusta mucho, se nota mucho su voz, ¿no lo crees? Sí, me parece que la estructura está muy clara y su manera de escribir me parece muy distintiva porque hay muy pocos autores que siguen todo el libro sin hacer tantos cortes entre párrafos. Por ejemplo, en esta hoja no hay cortes entre los párrafos como tan grandes, porque normalmente es como corte y otro tema, un corte y otro espacio temporal. Sin embargo, ella mantiene la historia durante todo el libro. Si hay cortes, hay como muy indirectos, porque hay cortes entre capítulos de 2 o 3 hojas, pero son muy cortos los capítulos y no se nota un cambio muy drástico. No hay un giro que digas, ay, me cambió toda la historia, así que todo va relacionado. Sí, tienen una muy buena estructura, la verdad. Justo por el hecho de que los capítulos son muy pequeños, es más fácil procesar lo que dicen. También algo que me gustó bastante es que tuviera como estas citas al inicio de varios. O sea, que justo tenían mucho que ver con lo que ibas a ver en el capítulo. Sí, a mí me pareció muy interesante los títulos de los capítulos, porque sí, inician como con un prólogo y de ahí un capítulo más, yo diría, introductorio, y de ahí los títulos de los capítulos son colores, azul, rojo, verde, y siempre los inicia con una cita. En esta, por ejemplo, viene de Margaret Yourcenar, no sé si lo pronuncié bien, de Escrito en un jardín, que tiene muchísimo que ver con lo que va a hablar en el libro. Entonces, si lees la cita y te das unos minutos para reflexionar, podrías decir, más o menos se va a tratar de esto, y llevarte una completa sorpresa mientras lees el capítulo. Sí, o sea, es que realmente le da mucho énfasis a diferentes autores, o sea, no es solo ella, también incluye otros autores, también describe elementos históricos, entre otras cosas, lo cual hace que los capítulos sean bastante interesantes. También, como está escrito en primera persona, es como estar hablando con alguien, eso está muy padre. Sí, te sientes acompañado durante todo el libro, no es como que es una historia aparte y en algún punto sigues en tu realidad, sino que te sientes involucrado en el libro, debido a que nosotras estamos en Tlaxcala, por lo tanto es inevitable no reconocer algunos lugares que menciona durante el libro. Cuenta un poco de historias, el contexto, los lugares específicamente y su trayecto a lo largo de la ciudad de Tlaxcala. Y algo también que está muy padre del libro es que los capítulos te dejan mensajes. Sí, cada capítulo tiene relacionado y al final todo se conecta, porque cada capítulo tiene un mensaje muy chiquito que yo la verdad me tardaba bastante en agarrarlo. Ajá. Como con los títulos de los capítulos yo pensaba que iban a tener que ver, por ejemplo, el azul con un río, pero tuvo que ver con un árbol. Sí, nada entonces, que ver. De repente era muy complicado captar el mensaje, pero al final era una metáfora y de verdad está increíble cómo lo relaciona. Me parece muy increíble cómo escribe el libro sin perder el hilo y darte un mensaje tan explícito. Sí, o sea, es que también, bueno, en mi experiencia, yo capté un mensaje del cambio climático, o sea, sobre cómo este realmente puede afectar un entorno a qué grado, ¿me entiendes? También, por ejemplo, ¿qué tanta paz podemos encontrar en la modernidad? Ay, no, es que se relaciona directamente con el título porque como tal nos cuenta anécdotas de su infancia, por lo tanto es la transformación espacial, temporal y social en cómo todo lo de su infancia empieza a desaparecer. Entonces me parece que, sinceramente, personalmente, diría que en la modernidad ya nadie está en paz, nadie es tranquilo y si hay momentos de felicidad son muy efímeros, son muy pequeños y simplemente ya no puedo recordar la última vez que me sentí en paz, como con mi entorno y tranquila y sin preocupaciones. Sí, o sea, y así mismo como en el libro justo era, o sea, es como su regreso a Tlaxcala después de una pandemia
Y justo la modernidad le quitó cierto encanto para ella a su entorno que ella recordaba con mucho cariño, y eso me hizo pensar bastante en si en verdad el avanzar tanto es tan bueno como siempre nos lo planteamos. Sí, es que yo diría que ya nadie se siente seguro porque, por ejemplo, para ella menciona como espacios específicos en los que relata totalmente todo el entorno, lo memoriza, bueno, tiene la memoria impresionante, y dice que se sentía segura, se sentía acompañada, se sentía feliz, y de repente todo cambió y ya no se identifica con ese lugar porque vuelve y es como, o sea, sí ubico como tal cosita, pero ya no se siente segura y cómoda. Sí, el cambio, ¿verdad? Sí, está muy fuerte. Yo creo que es de las temáticas principales, el cambio. Y dentro de ellas, yo diría que hay que discutir algo muy importante, que es lo de los árboles. No sé si entendiste un poquito la metáfora durante los capítulos, que la verdad yo me sentí más identificada con ellos, en la que habla, para empezar, se sitúa en la pandemia. Sí. Entonces, como todos estamos encerrados, como todos estamos con restricciones respecto a salir, y habla de los árboles, que les llega una plaga y no se pueden mover, no pueden huir, no pueden escapar. Me parece una metáfora muy, muy importante que trata en los últimos 2 capítulos. Sí, algo que todos nos podemos identificar. Al final todos vivimos la pandemia, pero es bastante interesante ver cómo fue para su vida. Sí, es una metáfora muy, diría, misteriosa, porque no le encontraba sentido, sinceramente. Al empezar el libro yo estaba muy confundida porque no encontraba temática principal, hasta que algunas de sus metáforas fueron como lo inician. Porque es que no te lo dice directamente, no te dice, somos un árbol. O sea, son como frases muy pequeñas que te van dirigiendo hacia la temática. Sí, o sea, pequeñas referencias, como que a ratos dice, tengo esto en común con un árbol, y ya después iba como desarrollando la idea y ya entendías. Eso es maravilloso de la autora, que no pone pausas, o sea, no hay cortes en el libro. Sí hay cambio de capítulos, como lo mencionábamos, pero no te desvías. Y si vuelves a leer al final, ya terminaste el libro, ¿no? Ya lo terminaste, ya lo guardaste. Te quedas pensando y vuelves a leer el primer capítulo, me parece que ahora todo cobra sentido y ves los pequeños guiños que te iba poniendo en los primeros capítulos. Sí, y es que aparte, toda la imaginación que le pone al texto, o sea, realmente se me hizo muy divertido. O sea, desde la metáfora de los árboles hasta otras cosas, es justo una continua anécdota. Entonces, la metáfora se te queda muy pegada con las cosas que dice. Sí, personalmente la verdad yo diría que es un libro que me tuvo muy confundida en los primeros capítulos, pero que sí tuvo un impacto muy grande cuando relacionabas todas las ideas y te das cuenta de que no es una historia al azar, no es una novela como ficticia, es la realidad de muchas personas, de tlaxcaltecas, de más estados de la República, de otros países. Me parece que lo relacionas directamente contigo. Sí, también yo algo que me gustó bastante fue el tema de cómo cómo sientes cierta nostalgia de su parte cuando estás leyendo lo que escribió. O sea, justo en el prólogo dice, su voz que transpira en los textos para combinar ecos nostálgicos arrasados por retroexcavadoras, sequías prolongadas y envejecimiento del cuerpo. Y eso se me hizo justo lo que yo sentí en el texto. O sea, que cada que te decía que recordaba algo y que había cambiado, lo hacía de una manera nostálgica. Pero asimismo, la nostalgia se me hace como una idea muy cálida y lo de ella se me hacía mucho más agridulce. Y justo cuando estaba leyendo el libro, encontré una palabra en portugués. No sé si la entendí muy bien, pero para mí hizo sentido, que es saudade, que es justo como nostalgia, pero mucho más agridulce. Es de algo que perdiste, un entorno que perdiste también puede ser, del que jamás podrá volver a ser lo mismo, y creo que eso es algo que yo noté mucho en la autora y que me pegó muchísimo. Sí, es muy personal y a mí me parece que lo estás leyendo y de repente empiezas a notar más detalles, no sé si en redes sociales o simplemente en tu casa, en tu entorno caminando, empiezas a ver guiños del libro y todo empieza a pasarse a la realidad, a involucrarlo directamente en tu vida cotidiana. Pues sí, o sea, es que realmente los lugares por los que pasa, si vives aquí, sí o sí vas a saber de dónde habla. O sea, si te mencionan McDonald's, vas a saber cuál es ese McDonald's y habrás pasado por ahí seguramente. Sí, entonces que lo relacionas directamente, especialmente con el entorno y con la transformación que hemos vivido, porque me parece que Tlaxcala como tal sigue muy conservado, sigue con algunas tradiciones, las casas, por ejemplo, las construcciones me parece que siguen teniendo ese tipo de estructura anterior, antigua, pero yo ya no recuerdo las cosas como eran antes. Pasabas por un lugar, una tienda de un señor viejito y de repente llegas y ya no hay, ya hay un Oxxo.
ya Sí. hay una heladería, hay un restaurante. De hecho, hay una cita que quisiera leer porque, o sea, se me hizo como muy impactante. Es que dijo, siento como si la reconociera por primera vez. No es que haya cambiado realmente, es que ya no la siento mía, la percibo lejana, como a mí, ese amigo que se torna apático al pensar que buscamos su compañía solo por conveniencia. O sea, es como tenemos tan idealizado a Tlaxcala y de la nada ella tenía una imagen completamente diferente de cuando ya no era tan moderno, ni siquiera es muy moderno, pero pues cuando había menos cosas y volvió y ahora es totalmente diferente. Sí, y mira, yo digo que ella no es tan vieja, de hecho es muy jovencita, está iniciando su carrera. Y yo ya no reconozco algunas cosas que dice, como a mí no me tocó ver algunas cosas que ella le escribe muy específicamente, no lo vamos a decir para que tengan el tiempo de leerlo y lo descubren después, pero me parece que describe lugares muy nostálgicos que tú dices, ay, yo no viví eso. O sea, yo encuentro la parte que ella encuentra ajena, yo la encuentro segura, porque depende del tiempo en el que naciste y los espacios en los que te encontraste para reconocer algo como tuyo. Sí, o sea, y justo ahí podemos meter ya el último capítulo. Es un poco de spoiler, pero me parece importante recalcarlo, que justo nos dice por qué el libro se llama Jardín de Asfalto. Y es que justo ella tiene esta idea de que cuando era niña, pues vivía enfrente de un jardín lleno de naturaleza, o sea, con muchas cosas bastante bonitas que describe, para regresar y encontrar un jardín de asfalto, un jardín ya sin nada de todo esto que ella recordaba. Y es justo muy curioso porque se une a la idea de que ese jardín de asfalto es todo lo que nosotros tenemos. Jamás pudimos ver ese jardín lleno de naturaleza o de esas cosas tan bonitas, y creo que es algo muy parte de la modernidad. Sí, es que ahora yo me parece que, aparte de Tlaxcala y todo, ahora vivimos en un mundo de concreto. Sí, ya no vemos naturaleza, ya no sales a ver tanto los pajaritos, los árboles, depende de la sección geográfica sin duda. Sin embargo, me parece que el mundo ha cambiado muchísimo y ya no lo notamos, porque conforme te toca nacer, dices, esto es normal. Sí. Pero de repente escuchas a personas jóvenes o viejas o mayores o adultos y dices, ay, a mí no me tocó eso y no lo siento mío, lo siento raro porque no te tocó. Exacto. Entonces ya no sientes ese tipo de seguridad y comodidad con el lugar en el que te identificabas, porque la sociedad sigue avanzando, porque no podemos ponerle pausa al tiempo y que se conserven las cosas como están. Entonces ahora todo lo que vemos alrededor es plástico, es metal, y hemos cambiado todo para tener la comodidad, pero aquí la cosa es, ¿vale la pena la comodidad? ¿Realmente eso es paz? Exacto, o sea, es que la comodidad no te va a dar seguridad. Eso es muy, muy importante. Sí, me gustó realmente ver una perspectiva de lo que era Tlaxcala, el lugar en donde vivimos, antes de mí. O sea, como lo que hubo algo antes de lo que yo conozco. Sí, yo diría que personalmente tuvo un impacto muy grande. Sí. Pero tomándolo más regional, más macro, diría que recomendaría muchísimo este libro para todas las personas que viven en Tlaxcala, para jóvenes, para adultos, porque es una perspectiva de una chica que vivió pandemia, que todavía le tocó ver como en esa época más naturaleza, más verde, más bonito. Y ver ese tipo de perspectivas no te lo imaginas. Bueno, yo no me lo imaginaba, la verdad. O sea, súper recomendado el libro. La verdad es que también dice muchas cosas históricas, o sea, muchos conocimientos de la gente más vieja que hay aquí. O sea, tiene muchas cosas que aportan mucho, tanto si vives aquí como si vives en otro lugar, porque realmente también te aclara muchas cosas, muchas dudas que luego la gente puede tener de Tlaxcala. O sea, es un muy buen libro, y aparte como la autora es muy joven, pues el público joven se puede identificar muchísimo más fácil y puede hasta unirse más a donde vive. Sí, es que es un tipo de identidad regional de Tlaxcala, porque yo diría que en ese momento no hay como que tantos autores tan reconocidos, y ver a esta chica tan joven que está empezando su carrera literaria me parece muy bonito. Sí. Ver su primer libro de sus primeros inicios y decir, ok, hay mucho más de mi mundo, de aquí, mi ruta normal. Hay muchas más personas que tienen perspectivas muy diferentes a mí y que compartimos el estado, compartimos casi la vivienda, y no lo reconocemos. Muy recomendado el libro, muy importante para el lugar en donde se desarrolla. Y bueno, pues por ahora eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Voz de Fortia y nos vemos próximamente con un nuevo libro. Gracias. Gracias.